Dios te bendiga. Yuberkis Cordero de este lado. Con este video vamos a comenzar una nueva, vamos a decir, serie. Quizás esta serie no la voy a presentar, ¿verdad? Video tras video, es decir, el próximo video quizás no va a venir de esta serie, pero sí vamos a iniciar una serie que la vamos a ir llevando, ¿verdad? A través de unos, vamos a decir, meses. Y es lecciones que podemos aprender acerca de la vida de Jesús. Cosas que Jesús hizo que nos pueden servir a nosotros de una enseñanza bajo la misma situación o una situación similar, para nosotros poder actuar de una manera como Jesús nos enseñó, de una manera como Jesús quiere que nosotros actuemos. Y vamos a basar esta serie en dos versos bíblicos. El primer verso bíblico es San Juan 13:15, donde Jesús nos dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y primera de Juan 2:6, donde dice que el que dice que permanece en él, en Jesús, debe andar como él anduvo. Estos dos textos, uno nos habla de que Jesús nos dio ejemplo, pero no fue simplemente para que veamos el ejemplo y ya. Es para que nosotros sigamos ese mismo ejemplo, para que hagamos lo mismo. Así que si yo tengo duda en alguna área, yo voy a la Biblia y veo qué hizo Jesús en tal o cual momento similar, ¿verdad?, a la situación que yo estoy pasando, para entonces yo imitar a Jesús y actuar de la misma manera. También dice que debemos andar como él anduvo, es decir, de la manera que Jesús caminó, de la manera que actuó, de la manera como hizo las cosas, la manera como Jesús anduvo, nosotros debemos imitarla. Por eso vamos a comenzar hoy con la número 1 y vamos a ver qué enseñanza podemos sacar de esta lección que Jesús nos dejó en su palabra. Para eso nos vamos a Mateo capítulo 4, su verso del 1 al 11. Y si usted lo tiene ahí, se va a dar cuenta que habla acerca de la tentación. ¿Qué vamos a ver aquí? Cuando Jesús fue tentado, ¿cómo Jesús reaccionó? No reaccionó, no. ¿Cómo accionó? ¿Qué hizo Jesús cuando fue tentado? ¿Qué vamos a sacar de aquí? De aquí vamos a sacar qué nosotros podemos hacer ante la tentación. ¿Cómo debemos actuar según el modelo que Jesús nos dejó? Vamos a ver qué lección tenemos en el día de hoy. ¿Cómo enfrento la tentación? Y no vamos a leer todos los versos. Usted lo puede leer tranquilito ahí, ¿verdad? Pero aquí solamente vamos a ir al grano. En mi país eso significa vamos a ir de una vez a la materia, vamos a entrar de una vez al tema. Eso significa. Entonces, vamos a resaltar algunos versos específicos para poder ver cómo Jesús enfrentó al tentador y cómo nosotros también debemos enfrentarlo, cómo podemos imitar a Jesús. Mateo, su capítulo 4, comienza diciendo que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Mire que dice que fue el Espíritu, y esta palabra aquí aparece con mayúscula, dándonos a entender que se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto porque debía ser tentado allí por Satanás. El Señor lo reprenda. Después de haber ayunado y orado por 40 días, vino el tentador. Podemos ver aquí que el tentador siempre se presenta en un momento vulnerable, en un momento difícil, en un momento cuando hay necesidad. Porque Él siempre nos va a tentar dependiendo de nuestra necesidad. Si a mí no me gusta comer mucho una cosa, eso para mí no es una tentación. Me lo pueden ofrecer y yo no lo voy a mirar. Pero si es mi plato favorito, posiblemente sí signifique una tentación para mí. Yo voy a tener que hacérmela fuerte, ¿verdad?, para poder rechazarlo. Estamos hablando ahí de una tentación que quizás no sea pecado, pero para poner un ejemplo así simple. Entonces vino a Jesús cuando Jesús tenía hambre. ¿Y qué le dijo el enemigo a Jesús? Mira en el verso 3 cómo le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí vemos el primer acercamiento del enemigo a Jesús. ¿Qué le dice? Jesús tiene hambre, le dice: si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. El enemigo sabía que Jesús podía convertir esas piedras en pan. El enemigo lo sabía. El enemigo también sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Él lo sabía.
Entonces, vamos a ver aquí cómo Jesús enfrentó al tentador ante esta propuesta, ante esta tentación. En el verso 4 dice que Jesús respondió: escrito está. Grábese esa frase ahí. Escrito está. Entonces, ¿qué dice Jesús? Cuando Jesús dice escrito está, utiliza otro texto de la Biblia también, de lo que Jesús dice, para enfrentar al tentador, y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, vamos a seguir. El enemigo no se quedó, ahí, ¿verdad que no se quedó ahí tranquilo, sino que continuó en su, enfrentamiento, en su tentación a Jesús. Y vemos que en el verso 5 dice que luego el enemigo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Y sabe qué le dijo? Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mira lo que yo veo aquí. Jesús enfrenta al enemigo y le dice: escrito está. Utiliza la palabra para enfrentar al enemigo. Pero aquí en esta segunda enfrentamiento del enemigo a Jesús, ¿qué hace el enemigo? También utiliza la Biblia y utilizó la misma frase que Jesús utilizó. Le dijo: échate abajo, porque escrito está. El enemigo estaba utilizando la misma frase que Jesús dijo, y le mencionó la Biblia también. Le dijo: escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y qué le dijo Jesús? Me gusta también esta respuesta que Jesús le dio. Jesús continuó con su estrategia y le dijo: escrito está también. Es decir, continuó con su estrategia de utilizar las escrituras para enfrentar al enemigo. Continuó con su estrategia y le dijo: escrito está también. Entonces le menciona otro verso, otra palabra de Dios, ¿verdad? Que dice: no tentarás al Señor tu Dios. El verso que el enemigo le mencionó a Jesús es un verso bíblico. El Salmo 91:11, ¿verdad? Es el texto de referencia que utiliza el enemigo. Es palabra de Dios. Decía así mismo. Decía que para que tu pie no tropiece en piedra, el Señor iba a mandar a sus ángeles. Es decir, que él estaba utilizando la palabra de Dios. Lo único era que le estaba aplicando mal. Estaba dándole una mala aplicación a la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vemos aquí que Jesucristo continuó con la misma estrategia, pero el enemigo no se quedó quieto, continuó en su avanzada hacia Jesús. Y otra vez dice que le llevó a un monte muy alto, en el verso 8, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Eso le dijo el enemigo. ¿Y sabes qué le contestó Jesús? Vete, Satanás, porque, otra vez la misma estrategia, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice el verso 11 que entonces el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué lección podemos nosotros tomar para nosotros hoy? Que nos sirva a nosotros, para nosotros poder vencer la tentación así como Jesús la venció. ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús? ¿Cómo podemos vencer la tentación? Jesús aquí nos está dando la estrategia. Jesús enfrentó al enemigo en todo tiempo utilizando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo vino ante Jesús y Cristo tentarlo, ¿qué hizo Jesús? Utilizó la palabra. Escrito está. Y aun cuando el enemigo quiso imitar y tomar esta estrategia y decirle a Jesús también que escrito estaba y mencionarle un verso bíblico, como quiera, Jesucristo siguió utilizando esta estrategia de la palabra de Dios y venció utilizando la palabra de Dios. Jesús nos dejó ejemplo para que tú y yo lo sigamos. ¿Y sabes qué? El ejemplo que Jesús nos dejó y la lección que podemos sacar de aquí es segura que si nosotros seguimos ese mismo ejemplo también vamos a vencer. ¿Qué hacemos frente a la tentación? Hagamos lo que hizo Jesús. Vamos a utilizar la espada del Espíritu. Vamos a utilizar la palabra de Dios
para poder vencer al tentador. Esa es la estrategia perfecta y Jesús nos la dejó aquí como un ejemplo para que tú y yo también lo imitemos. Así que comencemos, ¿verdad?, a utilizar la palabra de Dios para poder vencer al enemigo. Lo primero que la palabra de Dios nos va a ayudar a hacer es a fortalecernos. Cuando nos fortalezcamos, entonces, frente a la tentación no vamos a estar débil. Lo segundo es que vamos a declarar la palabra, como Jesús la declaró. Y al declarar la palabra va a debilitar al tentador también. Si utilizamos esta estrategia, es garantizado que vamos a vencer, porque Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y el ejemplo que Él nos dejó es un ejemplo seguro a seguir y seguro que da la victoria para ti y para mí. Así que yo espero que comiences a tomar estas lecciones de la vida de Jesús para que la apliques a tu vida, para que tú puedas seguir viviendo, ¿verdad?, de victoria en victoria, de bendición en bendición. ¿Cómo vencemos al tentador? Necesitamos utilizar la palabra de Dios, la palabra del Espíritu, para fortalecernos primeramente y ser fuerte ante la tentación, y segundo, para declararla contra el tentador, y de esta manera nosotros vamos también a vencer. Te dejo ahí, ¿verdad?, con esta primera lección acerca de la vida de Jesús. ¿Qué podemos aprender de Él? Esta es nuestra primera lección. Vamos a continuar en lo adelante hablando acerca de otras lecciones, acerca de la vida de Jesús, qué ejemplo Él nos dejó y qué podemos aprender de Él. Que Dios te bendiga grandemente. Espero que haya sido de bendición y sobre todo que lo pongas en práctica. Comiences a ponerlo en práctica con la ayuda de Dios. Dios te bendiga grandemente. Puedes compartirlo, ¿verdad? Puedes también suscribirte, ¿verdad?, si así lo deseas, y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Seguimos de este lado derribando fortalezas, edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios te guarde.